Cuando abrí la puerta del baño y vi 2 copas de vino vacías en el lavabo, su blusa interior colgada del pomo de la puerta y el vaho aún flotando en el aire como si alguien acabara de salir corriendo. Supe que algo no encajaba. Eran las 7:30 de la tarde y yo no debía estar en casa hasta las 10, pero el jefe canceló la cena de negocios a última hora y no quise avisar. Simplemente me subí al coche con la idea estúpida de sorprender a Carmen con una botella de vino blanco bien frío y unas croquetas de jamón de ese sitio que le encantaba en Lavapiés. Ni siquiera crucé por mi cabeza la posibilidad de que algo fuera mal, pero desde que puse un pie en el pasillo, sentí un nudo en el estómago. Como cuando uno se da cuenta de que ha olvidado algo importante pero todavía no sabe qué. Todo estaba en silencio, y eso fue lo que me pareció extraño, porque Carmen siempre tenía música de fondo o hablaba por teléfono con su hermana. Me quité los zapatos, caminé en calcetines para no hacer ruido, no porque sospechara algo, sino porque me apetecía ver su reacción desde la puerta del salón, como una escena de película romántica. Pero ella no estaba en el salón. Ni en la cocina. Fue entonces cuando vi la luz del baño encendida y la puerta entreabierta. ¿Carmen? Dije en voz alta, pero nadie respondió. Empujé la puerta despacio. Lo primero que noté fue el olor, esa mezcla entre perfume caro y vapor caliente, un aroma demasiado fresco para haber estado solo. Las copas, el sujetador colgado, la alfombrilla mojada, el sonido del extractor funcionando. Todo parecía indicar que alguien más había estado ahí y se había marchado a toda prisa. Me quedé quieto, observando. No había rastro de ella en la casa. Revisé la habitación, deshecha, con la colcha caída al suelo y las almohadas tiradas. El móvil de Carmen no estaba en la mesilla, algo inusual porque siempre lo cargaba al volver. Intenté llamarla, pero la llamada no sonó, fue directo al buzón. Volví al baño, esta vez con otra mirada. El cepillo de dientes estaba húmedo, el espejo empañado. Todo decía que habían estado allí hacía muy poco. No sé cuánto tiempo estuve parado mirando el interior del baño. Me sentía ridículo, traicionado por una sensación que no podía explicar. Me obligué a moverme, como si actuar pudiera hacer que todo tuviera sentido. Revisé la casa entera por segunda vez, esta vez con la adrenalina disparada. Fui al armario, miré si faltaba ropa. Todo parecía igual. Me senté en el borde de la cama, intentando entender qué coño estaba pasando. Entonces escuché la cerradura girar. Era Carmen. Entró con una bolsa del supermercado, saludando como si nada. ¿Has vuelto pronto? ¿Qué ha pasado con la cena? Dijo, dejando las llaves en el mueble de la entrada. Me levanté, caminé hacia ella sin responder, la miré fijamente y pregunté. ¿Quién estuvo aquí? Su cara cambió. Fue como si le hubieran borrado la expresión de golpe. No respondió, solo parpadeó un par de veces, como si procesara la pregunta demasiado despacio. ¿Cómo? ¿De qué hablas? No juegues conmigo, Carmen. 2 copas en el baño, tu ropa interior colgada, el vaho aún en el aire. ¿De verdad me vas a mirar a los ojos y fingir que no sabes? Entonces dio un paso atrás, torpe, como si tropezara con la realidad de lo que acababa de escuchar. Apretó la bolsa con fuerza, y por un segundo pensé que iba a dejarla caer, pero no lo hizo. Puedo explicarlo, dijo, y ahí supe que no había nada que explicar que no fuera exactamente lo que me imaginaba. No me moví. La miraba fijamente, esperando que hablara, que dijera algo que tuviera sentido, algo que no sonara a mentira ni a excusa de última hora, pero Carmen solo respiraba rápido. Como si hubiera corrido una maratón para llegar hasta aquí,
y esa respiración acelerada me confirmó lo que yo ya sabía pero no quería aceptar. Ella sabía que la había descubierto. No hacía falta decir nada más, pero aún así lo dije, como si necesitara escucharlo en voz alta para que fuera real. ¿Con quién estabas, Carmen? Ella cerró los ojos, bajó la cabeza y susurró, no es lo que piensas, y ahí fue cuando se me revolvió el estómago, porque si no era lo que pensaba, entonces ¿qué coño era? Me acerqué, le quité la bolsa de las manos, la dejé caer al suelo sin importarme que se rompiera la botella que había dentro, y repetí la pregunta con más firmeza, no gritando, pero con una rabia contenida que ella notó de inmediato. ¿Con quién estabas? Y esta vez no pudo esquivar la respuesta. Con Fernando. ¿Fernando? ¿Qué Fernando? Fernando, el del trabajo. Me costó un segundo asociar ese nombre con una cara. Un tipo de su oficina, uno de esos que veía en las cenas de empresa, el que siempre saludaba con una sonrisa demasiado amplia y hablaba como si tuviera confianza conmigo. Ese imbécil, fue lo único que logré decir, y ella se quedó callada, sin intentar defenderlo, sin decir una palabra para justificar lo que acababa de confesar. Me giré, me pasé las manos por la cara y caminé de un lado a otro del salón, porque no podía quedarme quieto, necesitaba moverme, sentir que tenía algún tipo de control sobre algo, aunque fuera sobre mis pasos. Ella me seguía con la mirada, temblando, sin saber si debía acercarse o no. Finalmente, se sentó en el sofá, encogida, como una niña pequeña que espera un castigo, y dijo algo que me sacó aún más de quicio. Solo fue una vez. Me detuve en seco y me giré hacia ella. ¿Una vez? ¿De verdad vas a venir con esa mierda de solo fue una vez? ¿Tú sabes lo que significa para mí lo que acabas de hacer? ¿Tú sabes lo que implica entrar a mi casa, ver esas copas, oler ese perfume que no es el tuyo, y que tengas los huevos de decirme solo fue una vez? Ella no respondió. Me miraba con una mezcla de vergüenza, miedo y agotamiento. Me di cuenta de que no era la primera vez que pensaba en ese momento, que llevaba tiempo ensayando esa frase para cuando todo saliera a la luz, para cuando ya no pudiera esconder más lo evidente. Me crucé de brazos, esperando que dijera algo más, pero no lo hizo. Así que fui yo el que siguió. ¿Dónde estuvo esa vez? ¿Aquí? ¿En nuestra cama? ¿En el baño donde me lavé los dientes esta mañana? No, fue en su piso. ¿Cuándo? Hace 2 semanas. ¿Y desde entonces? Nada. ¿Y me lo dices así, sin más? ¿Cómo quieres que te lo diga? No lo sé, Carmen, pero desde luego no así, como si me hubieras roto un vaso. Volví a sentarme, esta vez en el otro extremo del sofá, lejos de ella. Me sentía sucio, no por lo que había hecho, sino por no haberlo visto venir. Pensé en todas las veces que me dijo que se quedaba hasta tarde porque tenía que cerrar un proyecto, en las noches que llegaba con olor a vino y se metía en la ducha sin besarme, en las miradas perdidas durante la cena. Todo estaba ahí, siempre estuvo ahí, y yo no quise verlo. Me acomodé en el asiento, intentando mantener la calma. ¿Por qué lo hiciste? No sé. No me jodas con no sé. Algo tuviste que pensar antes de estar con otro y quitarte la ropa. Estaba harta. ¿De qué? ¿De mí? De todo. De la rutina, de sentir que no hablábamos, que todo era igual cada día, que no pasaba nada nuevo. Entonces me lo dices, me lo gritas si hace falta, pero no te vas a meter con un compañero de oficina como si eso fuera la solución. No lo planeé, pasó y me arrepiento. No te creo. No te arrepientes. Solo estás asustada porque te pillé.
Se le escapó una lágrima, pero yo no me levanté a consolarla. No porque no me doliera verla así, sino porque en ese momento no me salía a hacer otra cosa que quedarme allí, con la mirada fija en el suelo, preguntándome qué carajo iba a hacer a partir de ahora. Pasaron varios minutos en silencio. Ella se levantó, fue a la cocina, volvió con un vaso de agua y se sentó otra vez sin mirarme. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No le respondí. Ni siquiera sabía si quería verla al día siguiente. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá con la televisión encendida, no para verla, sino para escuchar cualquier ruido que hiciera Carmen desde el dormitorio, por si decidía irse o hacer alguna estupidez. Pero no hubo movimiento. Supuse que ella tampoco pudo dormir. No hablamos más después de esa última frase. No me miró y yo tampoco volví a cruzar la mirada con ella. A la mañana siguiente, entré al dormitorio solo para cambiarme la ropa. Ella estaba sentada en la cama, con la espalda encorvada, como si llevara horas en esa posición. No me dijo nada. Tampoco la saludé. Solo abrí el armario, agarré una muda, fui al baño y me duché sin prisa. Cuando salí, ella seguía allí, con el mismo gesto. Me puse la camisa, me abroché el cinturón y, justo antes de salir, ella habló. ¿Te vas a quedar? La pregunta era tan absurda como molesta. Me giré sin entender. ¿A qué te refieres? A nosotros. A esto. A ti y a mí. No lo sé. ¿Tú quieres que me quede? No quiero perderte, Pablo. No es una cuestión de querer o no querer. No es un berrinche. Esto no se arregla con una frase ni con una lágrima. Lo sé. No, no lo sabes. Si lo supieras, no habrías hecho lo que hiciste. Ella sintió, bajó la cabeza y no dijo más. Salí del piso, bajé las escaleras sin detenerme y caminé sin rumbo durante una hora. No fui a trabajar. Llamé al jefe y le dije que tenía un problema personal. Me tomé el día. Me senté en una cafetería a mirar gente pasar. Pensé en llamarle a mi hermano, pero no quería hablar con nadie. Me pregunté si alguno de mis amigos ya lo sabía, si ella se lo había contado a alguien, si Fernando se lo había dicho a su círculo. Si me estaban viendo como el tonto al que su mujer le puso los cuernos y todavía sigue en casa como si nada. No podía con eso. Y lo peor es que todavía no sabía qué hacer. Regresé por la tarde. Carmen estaba limpiando. Todo brillaba. La cocina olía a lejía y el salón estaba impecable. Había preparado comida. Me sirvió un plato y se sentó frente a mí. Yo no tenía hambre, pero aún así comí algo. Ella no probó bocado. Me observaba. ¿Puedo hablar?, preguntó con voz baja. Asentí, aunque no quería escuchar nada. Sé que nada de lo que diga va a borrar lo que pasó. Sé que no tengo derecho a pedirte comprensión. Pero quiero explicarte cómo llegamos a esto. No digas llegamos. Esto no fue cosa de dos. Tienes razón. Fue mi decisión. Mi culpa. Pero también fue resultado de muchas cosas que venían acumulándose. No empieces a justificarlo. No es justificación. Es parte del problema. Yo no me desperté una mañana y decidí acostarme con Fernando. Él fue solo una excusa para escapar de algo que ya me estaba asfixiando. ¿Yo te asfixio? No tú. La vida que llevamos. La rutina. La desconexión. Todo. Sentía que éramos dos desconocidos viviendo juntos. Dormíamos en la misma cama, pero no hablábamos.
Me sentía invisible. ¿Y no pensaste que eso se habla? ¿Qué se enfrenta? Sí lo pensé. Muchas veces. Pero cada vez que quería sacar el tema, algo pasaba. Estabas cansado, estresado, o simplemente no estabas. Y yo también me fui apagando. Hasta que apareció él. ¿Y con él sí hablaste? Sí. Me escuchaba. Me hacía sentir viva otra vez. ¿Y luego te acostaste con él para sentirte más viva todavía? Fue un error. No planeaba que pasara. Me dejé llevar. Me sentí deseada. Me sentí diferente. Y cuando pasó, quise borrarlo. Me sentí una mierda. Pero no tuve el valor de decírtelo. Lo que hiciste no se borra. Está ahí. Lo veo cada vez que te miro. Ella no respondió. Solo se levantó y empezó a recoger los platos. Yo la observaba, con una rabia fría, contenida, que no sabía cómo liberar. No quería golpear nada. No quería insultarla. Quería desaparecer, que todo esto no fuera cierto. Pero ahí estaba ella, moviéndose por la cocina como si fuera una tarde cualquiera, como si no hubiera destruido todo lo que teníamos. Cuando terminó, se volvió a sentar. No estoy con él. No lo he vuelto a ver. No lo quiero. Eso da igual. Lo sé. Pero necesitaba decírtelo. Me levanté sin decir nada más. Fui al dormitorio, abrí una maleta y empecé a meter ropa. Ella vino detrás de mí, sin tocarme. ¿Te vas? Sí. Necesito pensar. Necesito estar solo. No puedo mirarte y hacer como si nada. ¿Te vas para siempre? No lo sé. Cerré la maleta, agarré mi chaqueta y salí. Mientras bajaba las escaleras, escuché la puerta cerrarse detrás de mí. No lloraba. No gritaba. Solo el sonido seco de la cerradura, como si cerrara una etapa. Caminé sin mirar atrás. No tenía un plan. Solo sabía que no podía quedarme allí. Dormí en casa de mi primo Álvaro. No me hizo preguntas cuando le mandé un mensaje diciendo que necesitaba pasar la noche, solo me dejó las llaves en la recepción de su edificio y me escribió el número del piso. No le conté nada. Me metí a su sofá, apagué el móvil y me tapé con una manta vieja que tenía en el armario del pasillo. No lloré. No hablé. No soñé. Solo cerré los ojos y esperé que pasaran las horas. Al día siguiente, muy temprano, fui a trabajar como si nada. Saludé al portero, subí en el ascensor, encendí el ordenador y respondí correos como si no llevara encima un peso insoportable. Nadie notó nada. Ni siquiera cuando pedí café y me temblaba un poco la mano al sostener el vaso. Mantuve la compostura todo el día. Hasta que a las 6 en punto apagué todo, recogí mis cosas y volví al piso de Álvaro. No me preguntó nada. Esa noche sí me ofreció una cerveza y la tomé. Me senté frente al televisor y la vacié entera sin decir una palabra. Después me puse de pie y le pedí si podía dejarme el ordenador un momento. Busqué el contacto de un abogado que me habían recomendado hacía tiempo, uno que se dedicaba exclusivamente a separaciones. Pedí cita para el viernes. No le dije a Carmen que lo había hecho, tampoco le respondí sus mensajes. Me había escrito 4 veces. En el primero solo decía avísame cuando estés bien. En el segundo me pedía que le dijera si pensaba volver. En el tercero me pedía perdón otra vez. El cuarto lo leí antes de dormirme. Decía que me amaba. Que no podía entender cómo había hecho algo tan estúpido, que se odiaba por haberme fallado.
No le contesté. Cerré el móvil y me acosté sin quitarme la ropa. Me desperté a las 6, me duché, desayuné en una cafetería cualquiera y volví a la oficina como si todo fuera normal. El viernes llegué al despacho del abogado. Era un tipo tranquilo, hablaba con tono bajo y no hacía preguntas inútiles. Le conté lo que había pasado y no reaccionó con sorpresa. Me explicó lo básico, separación de bienes, opciones para vender el piso o comprarle mi parte, lo que podría pasar si ella se niega, si insiste en que fue un error puntual. Me preguntó si había hijos de por medio. Le dije que no. Me dijo que entonces todo sería más simple. Yo asentí y le dije que necesitaba unos días para pensarlo. Me dijo que estaba bien, que no había prisa, que entendía la situación. Le pagué la consulta y salí de ahí con un sobre de papeles que no quise leer en el momento. Caminé hasta casa de Álvaro y me lo encontré cocinando. Me ofreció comida, pero le dije que no tenía hambre. Me encerré en la habitación de invitados y ahí abrí el sobre. Empecé a leer los formularios y los requisitos. Había una parte donde debía marcar si existía voluntad de reconciliación. Cerré los ojos, respiré hondo y supe que no. Carmen volvió a escribir el sábado. Esta vez no fue un mensaje corto. Fue un audio de casi 5 minutos. Lo escuché con los auriculares puestos, tumbado en el sofá, mientras afuera llovía. Me habló sin llorar. Con voz firme, aunque rota. Me dijo que entendía si no podía perdonarla, que no tenía derecho a pedirme que lo hiciera, pero que si aún me quedaba un poco de amor, necesitaba al menos hablarlo en persona. Dijo que no quería justificar nada, que quería que la escuchara, que necesitaba que yo le dijera a la cara si realmente ya no quedaba nada entre nosotros. Me quedé mirando el techo mucho rato después de terminar de escucharlo. Pensé en no responderle, en dejar todo por la vía legal y terminarlo sin más. Pero había algo que me inquietaba. No era por ella. Era por mí. Por cerrar bien algo que no entendía del todo. Le escribí y le dije que nos veríamos el domingo por la tarde. Que no quería escenas. Que no esperara que volviera. Solo necesitaba entender algunas cosas. El domingo fui a casa. Ella había limpiado de nuevo. Había velas encendidas. Quité una con la mano al entrar al salón. Me molestó el intento de fingir que era una escena romántica. Me senté en la silla del comedor. Ella en el sillón. No se acercó. Gracias por venir, dijo en voz baja. No me agradezcas. Solo dime la verdad. ¿Qué quieres saber? ¿Cuánto tiempo llevaba esto? Unos 3 meses. ¿Y por qué lo hiciste? Porque estaba rota por dentro y no supe cómo pedir ayuda. Porque sentía que ya no te importaba. Porque me volví cobarde. ¿Lo sigues viendo? No. Ni lo quiero ver. Ni quiero saber de él. ¿Te acostaste más de una vez? 2. Y me odié en ambas. ¿Te enamoraste? No. ¿Lo harías otra vez? No. Nunca. Ni con él, ni con nadie. Guardé silencio. Me miraba sin moverse. Noté que me temblaban las manos, pero me las metí al bolsillo. He hablado con un abogado, dije sin rodeos. Ella bajó la cabeza y no respondió. No hubo súplica. No hubo lágrimas. No quiero venganza, ni escándalos. Solo quiero paz, añadí. Lo entiendo, susurró. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Cuando puse la mano en el pomo, me detuve. Te quise mucho, Carmen.
pero no te reconozco. No puedo vivir con alguien que me mintió así. Yo también te quise, Pablo. Y todavía te quiero. Pero tampoco me reconozco. Salí sin mirar atrás. No sentí alivio. No sentí justicia. Solo vacío. Pero era un vacío claro. Y por primera vez en días, no era confuso. Volví a casa de Álvaro sin prisa, caminando por calles que normalmente evitaba. No tenía ganas de ver a nadie, ni de hablar, ni de pensar en el futuro. Estaba agotado, pero no físicamente, sino como si cada conversación con Carmen me quitara años de encima. Esa noche me duché y me acosté temprano. A medianoche abrí los ojos sin razón, con la boca seca y la cabeza ardiendo. Me levanté, bebí agua, y me senté en la cocina a oscuras. Pensaba en lo que había dicho, en cómo me lo había dicho, en cómo no había llorado ni una vez, ni siquiera para provocarme compasión. Y ahí entendí algo que me dio rabia. Carmen ya se había hecho a la idea de que esto estaba roto desde antes que yo lo descubriera. Por eso no discutió, por eso no suplicó. No fue resignación, fue aceptación, porque en el fondo ella sabía lo que había hecho y sabía que yo no era de los que olvidaban algo así. Era consciente desde el primer momento que abrir la boca para explicarse era un gesto vacío, que solo servía para darle forma al final. A la mañana siguiente abrí los papeles del abogado. Los leí con calma, los completé y los guardé en un sobre. Fui a una copistería, imprimí las 3 copias necesarias, y llamé a Carmen. Le dije que iba a pasar por casa a dejar los documentos. No me preguntó nada. Me dijo que estaría. Cuando llegué, abrió sin decir una palabra, me hizo pasar y se apartó para que entrara. La casa olía a limpio, como siempre. Le entregué el sobre y le expliqué qué tenía que hacer, dónde firmar y cuándo podíamos entregarlo juntos. Me escuchó en silencio, como si estuviera oyendo una grabación. No me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, asintió y me dijo que los revisaría en la noche. No quiero pelear, dijo finalmente. No te voy a hacer difícil nada. Si es lo que quieres, lo firmo. Sí, lo es. ¿Y después? Después cada uno sigue su camino. ¿Y no hay espacio para pensarlo más? Carmen, esto no es una discusión sobre vacaciones ni una pelea por una tontería. Me mentiste. Me fuiste infiel. Y si no me llego a adelantar aquel día, lo habría seguido viendo. No fue una caída, fue una decisión. Ya lo sé. Entonces no entiendo para qué quieres que lo piense más. No quiero perderte por completo. Ya me perdiste. Se quedó callada. Me miró con esa mezcla de tristeza y resignación que me ponía enfermo. Era como si no supiera hacer otra cosa que bajar la cabeza y esperar que la vida se resolviera sola. Y esa actitud me confirmaba que no había vuelta atrás. Yo necesitaba vivir con alguien que pudiera sostenerme la mirada, no con alguien que se escondía detrás de su propia culpa. Le pedí que me avisara cuando tuviera todo firmado y salí sin despedirme. Esa fue la última vez que pisé ese piso. Durante la semana me instalé en un estudio pequeño que alquilé cerca del trabajo. No era nada cómodo, pero era mío. Nadie más entraba, nadie más dejaba ropa tirada, ni olvidaba platos en el fregadero. Era silencioso, y ese silencio era una forma de paz que no recordaba haber tenido en años. Pasé los días encerrado, y cuando salía era solo para trabajar o caminar sin dirección. No hablaba del tema con nadie. Álvaro me preguntó un par de veces, pero yo cortaba la conversación rápido. Una noche, sin embargo, no pude evitarlo. Estábamos tomando algo y,
sin querer, le solté que Carmen ya tenía los papeles. Él me miró, me dio un trago de su cerveza, y dijo que ya era hora. Nunca me cayó bien, confesó. Siempre tenía esa forma de mirarte como si fueras el culpable de todo. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Porque tú la querías. Y uno no se mete entre alguien y la persona que quiere, aunque vea que lo están jodiendo. Pues la cagamos todos entonces. No, el que la cagó fue ella. Tú solo confiaste en quien no debías. No respondí. Lo pensé mucho esa noche, solo en la cama. Me di cuenta de que lo más doloroso no era la traición en sí, sino el tiempo perdido. Todo lo que di, todo lo que creí que era real, y que al final no significó nada. Pensaba en los viajes, en los domingos de sofá, en las risas, en las discusiones que superamos. Nada de eso se sostenía si detrás había una persona que fue capaz de dar un paso fuera sin pensar en lo que destruía. El viernes siguiente firmamos. Ella llegó puntual, sin maquillaje, con la cara seca. No intercambiamos más que las palabras necesarias. El abogado hizo su parte, selló los documentos y nos explicó los plazos legales. Carmen se levantó primero y salió sin mirarme. Yo me quedé unos minutos más, pagando la tarifa final. Al salir a la calle, respiré hondo y caminé hacia la parada del bus. No estaba contento. No estaba triste. Solo quería que pasara el mes, que todo quedara archivado y no volviera a hablar con ella nunca más. 2 semanas después de firmar, me escribió. No esperaba nada más de ella, no quería seguir abriendo heridas, pero el mensaje apareció ahí, en mi móvil, a las 9:15 de la noche. No era largo. Me pedía 10 minutos de mi tiempo para hablar. Solo eso. No decía que era urgente ni que se trataba de nosotros. ¿Solo puedo verte 10 minutos? Le respondí con un sí sin pensar demasiado, tal vez porque tenía curiosidad, tal vez porque quería escuchar lo que fuera que le quedaba por decir. Quedamos el domingo en una plaza cerca del piso antiguo. Me senté en un banco con las manos en los bolsillos. Llegó puntual. Venía vestida con la misma chaqueta que solía llevar al trabajo, pero sin prisa, como si el mundo se le hubiera vuelto más lento. Se sentó al lado, dejó una bolsa de tela sobre sus piernas y me miró con esa calma incómoda que aparece cuando alguien tiene algo preparado pero no sabe cómo empezar. No habló enseguida. Tardó casi 1 minuto. Yo no dije nada. Tenía claro que no iba a facilitarle el momento. Si había decidido escribirme, que hablara ella. He venido para pedirte perdón una última vez, dijo por fin, sin rodeos. No respondí. No lo necesitaba. Sé que ya lo hice, y sé que no cambia nada, pero tenía que verte otra vez. Me parecía injusto que después de todo, la última imagen que tuvieras de mí fuera la de una mujer derrotada saliendo de una oficina. Quería que al menos me vieras de frente, tranquila, consciente de lo que perdí. ¿Eso es todo? No. También quería agradecerte. Porque, aunque me equivoqué, aprendí cosas que jamás habría entendido de otra forma. Aprendí lo que significa la lealtad, lo que significa el respeto real. Y todo eso lo entendí por ti, porque tú no te merecías lo que hice. Y ahora lo veo claro. No hace falta que me digas todo esto. Si hace falta, al menos para mí. No quiero que pienses que lo nuestro fue una mentira. No lo fue. Te amé. Mucho. Pero me fallé a mí misma antes que a ti, y por eso terminé fallándote también. No supe cuidarnos. No supe hablarte a tiempo. Y cuando reaccioné, ya había cruzado una línea de la que no podía volver. Me costaba escucharla.
No porque sus palabras fueran duras, sino porque todo lo que decía llegaba tarde. Ahora ya no tenía valor. Era como si hablara de un libro que ya había cerrado y archivado en el fondo de un cajón. ¿Y él? No quiero hablar de él. No tiene nada que ver ya. Fue un error más en una lista de errores. ¿Y tú estás bien? Estoy tranquila. Sola, pero tranquila. Aprendiendo a vivir con lo que hice. Me alegra que estés tranquila. ¿Y tú? Yo estoy reconstruyéndome. Es un proceso lento. A veces me levanto y todo parece en orden. A veces no puedo ni mirarme al espejo. Pero sigo. No tengo otra. ¿Vas a volver a confiar en alguien? Supongo que sí. Pero no pronto. Primero tengo que recuperar la confianza en mí mismo. En mis decisiones. En mi forma de ver a los demás. Porque cuando te traicionan así, lo primero que uno se pregunta es cómo no lo vio venir. ¿Cómo fue tan estúpido? No fuiste estúpido. Fui yo la que lo arruinó. No sirve de consuelo. Ella sintió, se levantó, sacó algo de la bolsa y me lo dio. Era un cuaderno de tapas duras. Lo abrí y vi varias fotos pegadas, recortes, cosas nuestras. Por si algún día quieres recordar lo que fuimos sin rabia, dijo. No supe qué hacer. No quería tener recuerdos de ella, pero tampoco tuve fuerzas para rechazarlo. Lo guardé en la mochila sin decir nada. Me voy, dijo. No te voy a molestar más. Está bien. Espero que encuentres lo que necesitas. Y yo que tú aprendas a no destruir lo que amas. Ella se quedó quieta un segundo. Asintió y dio media vuelta. La vi alejarse sin sentir nada. No tristeza, no odio, no alivio. Solo una confirmación. Había terminado. De verdad. Y no quedaban más palabras, ni escenas pendientes, ni preguntas sin responder. Volví caminando a casa. Esa noche saqué el cuaderno, lo dejé sobre la mesa y lo miré unos minutos antes de meterlo en el cajón del escritorio. No iba a abrirlo, al menos no todavía. Quizás algún día, cuando el dolor se haya diluido, cuando el nombre de Carmen ya no tenga peso. La semana siguiente pedí unos días libres en el trabajo. Me fui a Valencia a visitar a un viejo amigo. Caminamos por la ciudad, hablamos de otras cosas, comimos bien. No le conté nada de lo que pasó, pero él notó que algo había cambiado. Me dijo que parecía más serio, más firme. No supe si eso era bueno o malo. Al volver, empecé a dormir mejor. Ya no me despertaba en mitad de la noche. No soñaba con ella. Solo vivía. Cada día un poco más completo, más lejos de lo que fue y más cerca de lo que será.